Esta noche vamos a continuar la serie que estamos en medio de la Reforma. Lo pueden ver en su boletín, está el bosquejo adentro. Si necesitan una Biblia, nos dejan saber. Uno de los hermanos les puede ayudar si están necesitados de una Biblia. Como saben, yo no estuve aquí la semana pasada. El otro hermano Juan Pablo, también se llamaba Juan Pablo, fue muy amable de traer la palabra para nosotros. Le doy muchas gracias a él por haber estado aquí. Esta semana vamos a continuar la serie que estamos haciendo sobre la Reforma. Como este año se está celebrando 500 años de la Reforma, estamos hablando de un movimiento histórico importante en que Martín Lutero comenzó la revolución que hoy conocemos como la Reforma. Y hubieron 5 puntos en particular que ayudaron a separar la Reforma de la Iglesia Católica en ese tiempo. Y los 5 puntos tienen que ver con solas. Solo esto, solo lo otro. Y ya hemos visto que solo la Escritura, que es importante como la única autoridad. Vimos sobre la fe. Y esta noche vamos a ver solo Cristo. Lo pueden ver claro que está en latín, solos Christos, significa solo Cristo, que solo Cristo es lo que es necesario, lo importante para la fe. Vamos a dirigirnos al pasaje en Colosenses. Si están usando su Biblia, es Colosenses 1, del 15 al 20. Si están usando nuestras Biblias, ahí está la página 1809. Vamos a comenzar leyendo en versículo 15. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Esta es palabra de Dios. Como pueden ver, y si su Biblia tiene un título como la mía, dice que la supremacía de Cristo. Y es claro lo que nos vamos a enfocar esta noche. Este punto de las solas, este punto de solo Cristo, significaba que solo Cristo es lo que es suficiente para la salvación. ¿Por qué eso era un punto en la Reforma? Bueno, porque en ese tiempo la iglesia había añadido a la salvación. Habían dicho, bueno, sí, Cristo es importante, pero también es su madre. O sí, también Cristo es importante, pero tienen que comprar este papel y tienen que hacer estas cosas. Habían añadido. Entonces, cuando la Reforma vino, dijo, no añaden, déjenlo solo Cristo. Porque Él es único, Él es la suficiencia para la salvación. Y eso es lo que vamos a enfocarnos esta noche, por qué Él es suficiente, por qué es tan importante y por qué podemos, claro, poner toda nuestra fe, aseguranza y esperanza en Cristo. So we're going to focus on tonight just specifically, like you see in your Bible, the supremacy of Christ and why He is enough and why He's sufficient and we don't need to add on other things. Primeramente vamos a ver las características que nos dice en este pasaje. Características de Cristo, que es claro la segunda persona de la creación. Cuando entendemos la creación, entendemos claro Padre, Hijo y Espíritu Santo. So when we think of creation, with Father, Son and Holy Spirit. Regularmente la gente dice, bueno, si tú fueras a pensar en la Trinidad sería como un círculo que está dividido en 3 partes, ¿no? Todos son uno y cada parte existe en otra. Pero lastimablemente déjeme decirle que esto es un error. No trabaja así. No sería posible porque cada uno es su propia personalidad. No son 3 de una parte. A veces, por ejemplo, han tratado de explicarlo con una hoja y que esa hoja tiene 3 partes y eso es como Dios. No es así porque cada uno no es como el otro. La manera regularmente cuando se piensa de la Trinidad es esta, que el Padre no es el Hijo
Y el Hijo no es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, claro, no es el Padre. Pero cada uno es Dios. Lo que debe pasar, claro, en este momento, ustedes deben rascarse la cabeza, ¿no? So if you're looking at this, you should be scratching your head thinking, how is this possible? La realidad es que esto es lo más posible que podemos pensar nosotros humanamente de la Trinidad. Porque es un concepto tan difícil que lo que ha pasado tras la historia de la iglesia, han visto varias herejías. Herejías son cosas que la gente propone, la cual no mezclan o no van bien con la teología que vemos en la Biblia. Por ejemplo, una de las herejías más comunes en los siglos que comenzó la iglesia, decían que el Padre había hecho nacer el Hijo. Y hoy en día todavía existe esa herejía, especialmente con los testigos de Jehová, que supuestamente el Hijo vino del Padre, porque así lo dice en la Biblia. No es así, porque ¿qué acabamos de leer? Acabamos de leer que Cristo también es Dios. Entonces no es como que Dios hizo nacer a Dios. Dios es Dios y siempre ha existido y siempre es. Entonces hubo debates en la iglesia y se decidió que eso era una herejía. Porque en la Biblia aquí, por ejemplo, estamos leyendo claramente que Él es la imagen de Dios, que Él estuvo ahí en el principio, que Él se le ha dado toda la autoridad. Bueno, esas son características de Dios. Cristo es Dios. So it wasn't that the Father gave birth to the Son. That's considered a heresy. It was that the Son is God and always has been God. Y yo sé que eso es mucho más de lo que podemos tratar de cubrir esta noche, pero es importante si vamos a llegar al punto que venimos, que Cristo es suficiente. Porque si Él fuera creado, vamos a decir, por el Padre, o si Él nunca existió antes de venir a este mundo, entonces Él no va a tener la autoridad para hacer lo que vamos a hablar más tarde, que tiene que ver con la salvación. Y Él tiene que tener la autoridad para hacerlo, porque si no, nosotros no tuviéramos esperanza. Dice el texto a donde estábamos leyendo que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Lo ven otra vez? If you look again in verse 15, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Vamos a coger eso primero. That He is the image of the invisible God. Ese es un concepto muy interesante. ¿A Dios se puede ver? No. Okay. Cuando nosotros, por ejemplo, ahorita estamos hablando de la oración y vamos a orar, no estamos viendo a Dios, no lo podemos ver. Entonces, regularmente, por ejemplo, hasta nosotros cerramos los ojos. ¿Han pensado eso? ¿Por qué cerramos los ojos cuando oramos? Anybody ever thought about that? Why do we close our eyes when we pray? Cerramos los ojos cuando oramos para enfocarnos en la realidad que nuestro Dios no se puede ver. ¿Sabían que los griegos y los romanos en ese tiempo decían que nosotros lo que éramos ateos? Dicen, ¿cómo va a ser? Pero nosotros creemos en un Dios. Bueno, porque los dioses de ellos lo podían ¿qué? Ellos lo podían ver. Entonces ellos veían su Dios, vamos a decir que esa botella de agua, lo están mirando, le están rogando y lo están fijados con sus ojos. Entonces cuando veían estos cristianos que cerraban sus ojos para orar, decían, ellos no tienen un Dios, eso está en su mente. Pero lo que ellos no entendían es que nuestro Dios es tan poderoso que no puede existir, ¿qué? En una forma así que nosotros podemos ver. Pero lo que nos dice la palabra es que sí, Él vino en una manera que sí se podía ver. Él vino en una manera ¿qué? Corporal, una manera de cuerpo. Jesús lloró, ¿no es así dice la palabra? Jesús comió, Jesús durmió, descansó, Él amó. Él tuvo todas las emociones y cosas físicas que puede tener un humano. Y eso es muy importante porque vamos a ver mucho más detalle más tarde. Si Él no fuera humano, Él no pudiera salvarnos de nuestro pecado. Seguramente porque fue una persona verdadera. Él era una persona verdadera. Eso es un punto que mucha gente trata de decir, ustedes creen una historia creada. Eso es un mito de Jesús. Si alguien le dice eso, es muy seguramente que nunca han leído un libro de historia. Porque no hay ningún filósofo, no hay ninguna persona que estudie la historia que no esté de acuerdo que Jesús existió. Hoy en día es aceptado que Él existió. El debate no es si Él existió, el debate es esto, que si es Él imagen del Dios invisible. Right? So the debate is not about whether Jesus existed, that's pretty much can be proven. The debate is, was He God? Was He the image of the invisible God? Y ese es un punto importante porque si
nada más necesitamos a Cristo, Él tiene que ser Dios. Segundamente, nos dice aquí que Él es el primogénito de toda creación. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Creo que la mayoría tienen hijos, ok. So, como saben, en los tiempos bíblicos, cuando uno tenía hijos, uno tenía que darle la herencia dependiendo el orden. El primogénito es el primero, el que nació primero. Y en los tiempos antiguos, el que nació primero es el que recibía la doble porción de la herencia. En otras palabras, se le daba mejor que al segundo o al tercero, y así es. Cuando la Biblia aquí nos dice que Él es el primogénito de toda creación, ¿significa qué? Y está usando un lenguaje de padre. So when he's using this language, I want you to understand it's using this father language. Está usando un lenguaje de Dios el Padre y Dios el Hijo, claro. Que Dios el Padre, ¿qué hizo con su primogénito? Le dio todo. Si al primogénito le dan todo, ¿qué recibe? Toda autoridad. Cuando se muere el padre, cuando el padre le da, por ejemplo, le daba el anillo tenía el sello de la familia al hijo, ese hijo ahora tenía toda la autoridad del nombre de la familia. ¿Me están siguiendo? Cristo dice aquí que tiene toda autoridad. Versículo 16, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principios o autoridades. Y ustedes pueden pensar, pero ¿cómo es posible? Si Jesús después nació y celebramos la Navidad, ¿cómo es posible que Él hizo todas esas cosas? La única manera que es posible es ¿qué? Es que Él es Dios. Es la única manera. So the only way that Jesus could be the one that created things that were invisible is if He's God. That's the only way. Otherwise, it's impossible. Próximo. Dice la palabra que Él tiene preeminencia. Preeminencia. You see that word? Supremacy. Preeminencia significa ¿qué? Siendo Él el primero. ¿Lo ven conmigo? El versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio, el primogénito de la resurrección, para ser todo en todo el primero. Nuestra versión dice en todo el primero. En la Reina Valera dice preeminencia. Lo cual significa la misma cosa. So if you see, supremacy means the same as like preeminence or being the first. ¿Cuántos de ustedes son el primero en su familia? El primero nacido. How many of you guys are the firstborn? Okay, ustedes no me gustan. Okay. Yo soy el último. ¿Cuántos son el último? El bebé. Esos son mi gente. Okay, esos son mi gente. Yo soy el último. Yo soy el bebé. Y cuando mis hermanos me molestaban y decían, ¿sabes qué lo dice la palabra? Que los últimos serán primeros. Y así yo le decía a mis hermanos, ¿no? Pero ustedes primero tienen tremenda autoridad, tremendo poder. Por ejemplo, vi un estudio el otro día que decían que los que nacen primero, y esto les va a gustar mucho a ustedes, son los más inteligentes. A algunos no les gusta. Los que nacen primero son los más inteligentes de la familia. Supuestamente, diciendo la ciencia, y yo creo que posiblemente porque le ponemos toda la atención, ¿no? Le ponemos toda la atención, nos preocupamos, le enseñamos, hacemos todo. Y ya viene el segundo y dice, se cayó. Dice, está bien, ok, no te preocupes. Viene el segundo y ya no nos preocupamos tanto. Pero el primero le ponemos toda la atención. ¿Y qué pasa después con el primero cuando crece? Le damos más autoridad, más responsabilidad. Cuida a tu hermano, cuida a tu hermana. Yo voy a salir, cuida a tu hermano. Tú tienes que comenzar, ¿qué? A lavar los platos, a hacer la ropa. Le damos más autoridad y más preeminencia al primero. Jesús es el primogénito. A Él se le da toda autoridad, toda preeminencia. Si ven la palabra en inglés, supremacy, Jesus receives all of supremacy because He is the firstborn. He's the one in total authority. So, para sumar todo esto, Cristo es todo, ¿no? Él tiene toda la autoridad, toda la preeminencia, todo se le ha sido dado a Él. Él estuvo ahí al principio, Él fue y creó todo. Los evangelios nos confirman esto, ¿no? ¿Cómo comienza el libro de San Juan? En el principio fue el verbo. Y el verbo estuvo ahí, ¿no? Desde el principio, dice Juan, fue el verbo. Y Él está hablando de Jesús. Ningún otro evangelio comienza así como comienza Juan.
¿Será que esto nos ayuda con el problema que tenemos? Porque sí tenemos un problema. El problema que tenemos es que tenemos una deuda. La deuda, okay, we all have a debt, right? La deuda viene y te coge y te ata y no te deja mover. La deuda que tenemos es a Dios, porque hemos pecado. ¿Qué es pecado? Pecado simplemente es partir la ley de Dios. O ponerlo de otra manera, pecado es rebeldía contra Dios. Querer hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere, porque yo sé mejor. Estaba leyendo el otro día una cita que decía, el hombre no escoge el cielo para ganarse tesoro, el hombre escoge el infierno para estar contento. People don't choose heaven to be content, they choose hell in order to be content. La gente dice, Dios manda a la gente al infierno. No, no es así, hermanos. La gente escoge quitarse de Dios. Y es triste. Y dice, no, y los predicadores siempre hablan de la misma cosa, de que hay un infierno, eso no existe. Sí existe, es muy simple. El infierno, hermano, es una definición muy simple. Sí es un sitio que existe, es real, porque la Biblia lo describe como real. Pero otra definición de la palabra de infierno significa separación de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron desde el principio Adán y Eva? ¿Qué pasó? Lo tuvieron que sacar afuera. El infierno significa salir afuera. No puede estar cerca de la presencia de Dios. So to be in hell is to be separated from God, to be away from His presence. Dios es santo. ¿Estamos de acuerdo con todo esto? Que Dios es santo. Dios es bueno, Dios es santo. Y si yo no soy santo, yo no puedo estar en su presencia. Sería una contradicción de quién Él es. Entonces tenemos un problema, porque hay tremenda deuda, porque cada vez que yo peco, cada vez que yo parto la ley, cada vez que yo hago lo que no es correcto, estoy incrementando esta deuda. Crece y crece y crece y crece. Y como ustedes saben, la deuda hay que pagar. Y la manera que se paga esta deuda es ¿qué? Con la muerte. Lo dice simplemente Romano, que todos vamos a pagar la deuda y la deuda es la muerte. Entonces la única manera de solucionar este problema es si alguien viene y paga mi deuda. Porque yo solo no puedo pagarla. Yo soy un pecador, yo sigo haciendo las mismas cosas, hasta a veces sigo y vuelvo y hago lo mismo. Y no puedo escaparme de esta deuda. So if I'm a sinner, I'm in debt, I can't escape my debt. I keep actually increasing my debt. I'm stuck to my debt. Entonces tiene que venir alguien, y para alguien tratar de salvarme tiene que tener 3 calificaciones. Y quiero que entiendan esto porque es muy importante. Hay 3 calificaciones para que alguien me salve de mi deuda. Tiene que ser humano, tiene que ser justo y tiene que ser Dios. ¿Okay? Vamos a decir que mi hermano Wilmer es el que está en deuda. Voy a escoger a Wilmer. Yo puedo ir y Wilmer dice, tengo tal deuda, yo saco mi dinero, yo pago la deuda y ya, estamos bien, Wilmer está contento, agradecido. Pero después viene su esposa y dice, yo también estoy en deuda. Y yo digo, pero ya no tengo más dinero. No puedo pagar por tu deuda. Entonces, yo siendo humano, pagué por su deuda. Great, I paid for Wilmer's debt, I took out of my pocket, and he's done. Pero, porque nada más soy humano, no puedo pagar por ninguna otra persona. Nada más Dios puede hacer eso. Tiene que ser justo, porque la deuda es el pecado. Y para que una persona fuera a librarme del pecado, tiene que ser alguien que no tenga pecado. Entonces, Jesús es el único que cumple estos requisitos. ¿Fue humano? Claro que fue humano. Él fue humano porque lo leemos en la Biblia, ¿no? Que Él comió, Él lloró, Él nació, lo celebramos en la Navidad. Otra de las herejías, hay muchas herejías, si quieren estudiar la historia cristiana es muy interesante. Una de las herejías que la iglesia al principio decía es que Jesús no era de verdaderamente cuerpo, que era como una imagen, que era supuestamente visible pero no visible. Y hubo mucho debate sobre eso y se dieron cuenta que esto era una herejía. ¿Por qué? Tenemos prueba de quién, personas
en los evangelios que caminaron con Él, comieron con Él, escribieron toda la historia, todo lo que hicieron. Entonces hay prueba, en otra palabra, de ¿qué? Que era humano. Segundamente justo. So, he was human, he was just, which just is righteous. Él nunca pecó. Y siempre cuando hago este punto dicen unas personas, sí, él pecó porque llegó al templo y tumbó las mesas y mira cómo estuvo enojado. No. Y yo sé que nosotros en la iglesia hemos hablado de eso antes, pero su enojo fue justificado. No fue enojo de ira de egoísmo, él fue enojado por la casa de Dios. Okay. No es el tipo de enojo que hubiera sido considerado pecado. No era egoísmo. Nunca pecó. ¿Qué dijo Jesús? Yo vine a cumplir la ley. Él es la única persona que pudo cumplir los 10 mandamientos. So he's the only one that could totally complete the 10 commandments. Fue Dios. Los primeros 2, mucha gente es muy fácil de convencer. El tercero es muy difícil a veces de convencer. Porque dicen, bueno, nosotros nos reunimos aquí y pasamos un buen tiempo, cantamos, estamos alegres, comemos, y es una fantasía porque ese hombre no fue Dios. Eso es lo que dicen la gente. Pero este último punto es el más importante. Porque para Él ser Dios es importante para nosotros. Sin la resurrección no tenemos nada. Sin la resurrección fue un hombre muy amable, ¿no? Un hombre muy amable que ayudó a sanar a personas, cuidó de otros, pero no era Dios. La resurrección es muy importante porque es nuestra prueba de que en la tumba no hay un cuerpo. Amén. No lo han encontrado 2000 años y han visto varias personas tratando de probar que Él no era Dios y no encuentran el cuerpo. ¿Y sabe qué? No lo van a encontrar. No lo van a encontrar porque es Dios. Y tenemos prueba tras prueba tras prueba de que Él era Dios. Miren, hermanos, nadie se muere por una historia muy bonita. Usted y yo ahorita mañana podemos ir al cine y me puede gustar mucho la historia y después si trata a alguien con una bala, ponerme a la cabeza y decir, te voy a matar si lo que viste, tú me dices que es real. Yo le dije, no es real, es de mentira. Yo no voy a morir por algo que es de mentira. Voy a morir ¿por qué? Por algo que es 100% verídico. Nuestros hermanos en la fe, la iglesia primogénita, murieron por su fe porque estaban asegurados de que Jesús era Dios. Y tenemos esa aseguranza en la palabra de que Jesús es Dios. Es la única manera de nosotros ser justificados en nuestros pecados. Porque como dije, un humano tiene que pagar por otro humano, sangre por sangre. Tiene que ser 100% justo. Bueno, ahí tenemos un problema porque yo no soy justo. Yo no soy Dios, pero Jesús sí. Y Él puede pagar por el pecado ¿de quién? De todos, por todo tiempo siendo Dios. Ok, ¿qué significa esto? ¿Por qué es tan importante saber que Cristo es todo, que nada más lo necesitamos? Déjame ponerlo de esta manera. Vamos a suponer que usted está en la clínica con el doctor. Y como pueden ver en la foto, es mala noticia. ¿A quién le voy a dar la mala noticia? Voy a coger a José. José. Qué pena, José. Te dije que coma mejor, pero no comiste mejor. Y ahora ya viene el cáncer. Va a acabar con tu vida. Pero tengo una solución. Hay una nueva terapia que acaban de descubrir desde Brasil. En la selva de Brasil encontraron una cocoa especial y están haciendo un chocolate de milagro. Ahora muchos de ustedes están poniendo atención, ¿no? Y con este chocolate de milagro, José, si tú te lo comes una vez al día, te vas a salvar la vida. Imagínense que yo diciéndole eso a él me diga, pero doctor, no me gusta el chocolate. No. Sería estúpido, ¿no?
¿Cómo va a ser que yo le estoy ofreciendo lo que es más importante, la única cosa que pudiera salvarlo? Y dice, no, mejor que no. Nadie lo hace, ¿no? No importa si el doctor te dice que tienes que hacer ejercicio 2 horas al día. No importa si el doctor te dice, no, ya no puedes comer tu comida favorita. Tú lo haces porque tu vida depende de la única cosa que te puede salvar. Pero ¿saben qué, hermanos? Eso es lo que la gente hace con Cristo. So, people do the same thing with Christ. The only thing that can save them is Jesus, but they say, no, I'll do that, but not other things. Cuando Cristo está sobre todo y es primero sobre todo, todas las cosas están debajo de Él. Amén. Eso es lo que significa tenerlo Él sobre preeminencia en su vida. Si Él es todo y es el número 1 en todo, tú vas a poner tus finanzas bajo Cristo. Tú vas a poner tu familia debajo de Cristo. Tu trabajo, tus preocupaciones y ansiedad, todo va a estar debajo de la mano de Él porque Él tiene toda autoridad y todo poder, hermanos. Tú no vas a decir, no, me gusta, Señor, esto, pero esta parte no. Tu vida depende de eso. Tu vida depende 100% en Cristo. Amén. If your whole life depends on Jesus, if life is at stake, you're not going to say no. Pero tienes que tener un amor al Señor. Tienes que saber lo que hablamos esta noche, que nada más puedes depender de Cristo. No le puedes añadir otras cosas. Vas a poner todo bajo su autoridad. ¿Cuánto le gustan Star Wars? La Guerra de las Estrellas. Oh, una historia muy bonita, ¿no? No sé si se acuerdan, no había muchos que son fanáticos. En la primera película tenemos un muchacho que está viviendo en una finca. Es una historia muy simple, si no lo sabían. Okay? The Star Wars story is really simple, right? You got Luke in a farm, and then, he gets taken away. No hubiera ninguna historia si él estuviera en la finca y todo estuviera bien. Vienen y matan a sus tíos, y ahora él se da cuenta que él es parte de una historia más grande y tiene que salir. Todas las historias tienen esto en común, que el héroe tiene que salir de su comodidad. ¿Para qué? Para hacer algo mucho más importante. No hay ninguna historia, fuera para ser una historia muy simple, nadie le gustaría oírla, right? So we can't have a story if our hero does not leave their comfort, right? Eso no es bueno. Todas las historias que me gustan a mí, yo sé, una de mis otras favoritas, la de, por ejemplo, Lord of the Rings, El Señor de los Niños. No hubiera ninguna historia que si el héroe está cómodo y él se queda cómodo, no hay historia. Bueno, nosotros cuando leemos la Biblia, leemos la historia con el héroe más importante, que es Jesús. Él tenía toda la comodidad. Dice aquí, cuando leímos en Colosenses, que toda autoridad, todo desde el principio, Él es la cabeza de la iglesia, el primogénito, Él lo tenía todo. Y dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para venir a sacrificarse para nosotros, para que tengamos vida eterna. El Señor dejó su total comodidad para hacer un gran propósito, una pasión y propósito, lo cual ni sus discípulos, sus mejores amigos, ni se podían dar cuenta. ¿Saben ustedes que un maestro como él, un rabí en ese tiempo, hubiera vivido una vida muy, muy cómoda? So somebody like him who would have been a teacher, a rabbi, would have lived a very comfortable life. Siendo un rabí, siendo un maestro, él se hubiera escrito libros, él se hubiera quedado en un sitio y los estudiantes hubieran podido venir a él y él podía enseñar. Pero Jesús no hizo eso. Él fue y salió entre la gente y sanó a lo que nadie quería y habló con pecadores y claro, últimamente se sacrificó. So Jesus, of course, he left his comfort and did what no rabbi wanted to do. He went out to the helpless. He went out to those that society didn't want, and he loved them.
¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Por un gran propósito. Miren este ejemplo conmigo en Hebreos. Si tienen todavía su Biblia abierta, están en Colosenses unos cuantos libros después. Hebreo 12, versículos 1 y 2. Esto nos lo confirma la palabra. Hebreo 12, versículos 1 y 2, dicen: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial de pecados que nos asedian, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, miren estas palabras muy bien, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Amén. Que por el gozo que le esperaba, menospreció la cruz. ¿Sabe lo que significa eso? Que Jesús miró la cruz y la menospreció. Dijo, no importa. Por el gozo y por el propósito que tenía delante de él, pudo sacrificar, pudo soportar. So Jesus endured with joy. He endured the cross for joy, for sacrifice, for the purpose set before him. Eso es increíble, hermanos. ¿Quién va a soportar algo así? Y dice la palabra, lo hizo por gozo. No lo hizo así como que, ay, tengo que ir a salvar a esta gente. Y si tú supieras cómo son. Y es verdad, aún yo siendo como soy, dice la palabra, aún siendo pecador, Él me rescató y me libró de mi pecado. Dejando toda su autoridad, dejando todo el trono para poder hacerlo. Y después, la historia no termina ahí, ¿no? Él vuelve al trono a la mano derecha de Dios. Es la mejor historia que podemos oír. Dice Jesús en sus propias palabras en Marcos, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. ¿Qué nos dice aquí el Señor? Dice que aunque nosotros sacrifiquemos en este mundo, hermanos, podemos con gozo, porque sabemos lo que es más importante, es Cristo. Aunque nos menosprecien y nos llamen nombres y nos digan tonto y nos digan a ustedes evangélicos locos, aunque perdamos posiblemente familia que ya no nos quiere hablar, aunque perdamos trabajos, aunque sufrimos en este mundo, dice Jesús, lo hacemos con gozo. Y aún más recibimos la edad venidera, la vida eterna. Entonces, sabemos que cualquiera que sea la pérdida, la damos libremente por el gozo delante de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo es todo. Él nos enseñó el ejemplo. Teniéndolo todo, lo dejó para darnos a nosotros todo. Amén. Oremos.